Como tengo fascinación por el misterio de la existencia humana, la extrañeza de nuestro mamífero, eh, me he aventurado, bueno, y también por casualidades. La primera casualidad fue que en mi casa había muchos libros de distinto orden. Eh, Mi abuelo tenía una biblioteca, mi abuelo y mi tío tenían la misma biblioteca. Mi tío murió muy joven y mi abuelo se armó una biblioteca suficientemente interesante, eh, luego de perder todos sus libros que tenía en España por la guerra civil y tener que irse a Chile, eh, en una condición, digamos, eh, presurosa, por decirlo menos. Entonces, se fue haciendo ahí, entonces compró muchas colecciones, por supuesto, de libros, que era una cosa que se hacía mucho. Los vendedores viajeros llegaban a los pueblos. Mi abuelo era médico de zona, y entonces le llevaban una colección completa y compraba la colección completa, y tiene muchas colecciones, por supuesto, de literatura española. Yo heredé parte de esa biblioteca, la mayoría, pero no toda. Y en esa biblioteca entonces también habían eh, algunas cosas de mi abuelo y otras cosas de mi tío que eran más relacionadas con, bueno, otras cosas, no solamente la literatura, sino que, bueno, estaba el libro de medicina de mi abuelo, pero también había muchos libros de ocultismo, ¿no? Eh, o libros donde el tema del ocultismo aparecía, no eran libros tradicionales del ocultismo, ¿no? Eh, pero eso me generó cierto interés. Había muchas revistas donde aparecían los temas. Tenía que ver también con que en las investigaciones que hacía la masonería mi abuelo también, a veces tenían que ver ese tipo de temas. Entonces había muchos libros de ese tipo. Entonces, eh, a mí siempre me fue interesando. eh, y después descubrí, cuando leía, siendo adolescente, a Humberto Eco, primero con El nombre de la rosa y después con El péndulo de Foucault, que ahí se me elevó el interés muchísimo con el tema. Me metí entonces en esta locura de el ocultismo. Me metí, es un decir, porque la verdad es que no estaba muy adentro en realidad, sino que simplemente fui buscando cosas, historiadores, como Francis Yates, por ejemplo, que le dan relevancia a entender el fenómeno de la tradición del ocultismo en una mirada más bien culturalista, en fin. Pero hay varios libros dentro del mundo, de la historia, que son considerados fundamentales en el ocultismo. Son difíciles de encontrar. Eh, la filosofía hermética, por de pronto, de Hermes Trismegisto, eh, tiene como base el Kybalión, eh, que debe tener un poco más de un siglo de escritura. Las clavículas de Salomón, que es del siglo XVII, atribuido al rey Salomón, con conjuros y ritos. La magia sagrada de Abramelín el Mago, es del siglo XV, eh, que es una instructivo para comunicarse con tu ángel de la guarda y más o menos tener control sobre él. Gran parte del ocultismo tenía que ver con tomar entidades superiores, pero bajo control, no una comunicación así como de la Ouija, ¿no? Sino que una comunicación que permitiera tener cierto control sobre esa entidad. Eh, el más famoso probablemente, bueno, uno de los dos más famosos, a mi juicio, el de Oculta Filosofía, de Cornelius Agripa, donde está la magia natural, la astrología, la alquimia, que es una fuente fundamental en el Renacimiento, incluso para la ciencia en realidad. El Picatrix, ese es más famoso probablemente, porque es más antiguo y es un texto árabe, sobre la magia astrológica.
eh, compendia toda la sabiduría esotérica medio oriental, por decirlo así. Eh, y bueno, el más antiguo en realidad no es ese, porque el más antiguo son los libros de Enoch. Eh, Estos libros de Enoch, eh, partes de esos libros aparecen, yo les he comentado en, en la Biblia etíope, ¿no? Eh, pero son textos que básicamente vienen a dar cuenta de la comprensión de los ángeles y de los ángeles caídos en particular. Eh, de Levi, Dogma y Ritual de Alta Magia. Eh, el libro de Thoth, de Crowley. Eh, Aquí está comprender la historia del tarot y la magia. eh, y eh, para el estudio del tarot, la cábala y otros textos esotéricos está la clave de la sabiduría, eh, por quien se autodenominaba Papus, Gerard Encausse. Eh, Esos son los textos más famosos del ocultismo. Eh, He tenido que recopilar más o menos, eh, porque eh, mi esposa ha decidido consumar sus ya obvias y naturales habilidades, eh, para consolidarlo con una formación. Entonces me está pidiendo que le haga una especie de bibliografía y aprovecho de compartirlas con ustedes.